Calvario y muerte, por el capitán Néstor Golpe. Revisión histórica militar, narraciones fortineras, 1917-1938. El asalto y matanza de Yungay. Sobre este martirologio investigué y tomé datos oficiales. Leí las narraciones que escritores y sobre todo periodistas hicieron del mismo. Todas se parecen por lo emotivas y honestamente escritas, pero ninguna se acerca tanto a la verdad documentada como la del mayor Alberto da Rocha, en su libro Tierra de Esteros. Este bello y documentado libro de relatos verídicos ya no se encuentra fácilmente, pues hace tiempo que se agotó. La Dirección de Estudios Históricos del Ministerio de Guerra lo tiene en su amplia biblioteca. Yo también poseo un tomo al que cuido como a la niña de mis ojos. La narración que hace de esta matanza o asesinato en masa el mayor da Rocha es para mí la que más se ajusta a la verdad. Posiblemente yo, que también conozco el suceso en profundidad, es indudable que podría describirlo como una narración más en el libro que escribo, cuya recopilación de expedientes oficiales, documentación fehaciente y por ello probatoria, y algunos relatos de lo que vi, oí e hice, le daría ante el lector una impresión total de seriedad, pero resuelvo presentar al lector en copia fiel la del antiguo jefe, que para mí hasta hoy es la mejor. Ella dice así: Ananqué, si no fuera inexacto que la fatalidad es ley de la vida, el caso del sargento primero Fernando Leyes sería patente demostración de su existencia. Corría el año 1919 y hacía tiempo que el salvaje parecía haberse retirado para siempre a la espesura de sus agrestes florestas, de las que no saldría sino en tren de paz. La conquista del desierto estaba, pues, definitivamente terminada en toda la República, según los decretos del P.E. Desgraciadamente, los hechos demostraron lo contrario y dejaron un interrogante que tardará ahora muchos años en resolverse. En efecto, más de 60 años habían transcurrido desde que por última vez los salvajes habían intentado atacar un fortín. El Primera División allá por la confluencia del Limay y el Neuquén. Los malones fueron disminuyendo paulatinamente en intensidad y solamente hechos aislados turbaban de vez en cuando la tranquilidad de los pobladores de nuestros campos alejados. Pero ahora cabe preguntarse, si después de tan largo lapso se ha producido un asalto como el que relataré, ¿cuántos años tendremos que esperar para asegurar que ya no se repetirán? Corría, como dije, el año 1919 y nada parecía ya poder turbar la tranquilidad y la paz en esa lucha secular entre el indio y el cristiano. El día 16 de marzo, el sargento primero Leyes llegaba con su familia a hacerse cargo del fortín Yungay. Hacía poco había accedido a su designación de jefe del fortín. Le llenaba de satisfacción y alegría. Venía con él su esposa y sus 2 hijos. El 19 de marzo, o sea 3 días después, el fortín es atacado y por la noche yacía lanceado, degollado y ultrajado su cuerpo en el fondo de uno de los pozos de agua del fortín Yungay. Un día que hubiera postergado su viaje, habría salvado su vida y la de los suyos.
Yunca queda a 15 leguas de la Gran Guardia Lugones y a 3 del fortín paraguayo General Delgado. Ocupa un claro en el monte, claro de unos 1000 metros cuadrados. Sus construcciones eran idénticas a las del fortín Leyes. Al anochecer del 19, regresaban los soldados Félix Busto y Gualdino Almeida, que habían sido enviados como estafetas a la Gran Guardia 2 días antes. Ambos tenían sus ranchos en el claro citado y próximos a la entrada del mismo. Extrañándoles no sentir los ladridos familiares de los perros fortineros, así como los que ellos llevaban toreaban a las casas, tampoco aparecieron sus mujeres, y en las dependencias del fortín se veían focos de incendio. Latiéndoles el corazón y sin atreverse a confiarse el horrible presentimiento, prepararon sus armas y sin desmontar se dirigieron al rancho más cercano, que lo era el de Almeida. Llantos dentro del mismo. Llantos infantiles de su hijito de 5 años lo hicieron desmontar y entrar rápidamente. Sus ayes e imprecaciones no son de describir. En la cama, el cráneo destrozado a golpes de macana, lanceado el pecho, yacía el cadáver de su compañera. El niño, aterrorizado, se abrazaba a esos restos desfigurados por la angustia. Balbuceante, la criatura le explicó algo de lo ocurrido. Pocas horas hacía que los indios se habían retirado y la salvación de la criatura se debió no solo a circunstancias milagrosas, sino también al heroísmo sin parangón de esa mujer que era su madre. Si alguna madre se merece en nuestro país la inmortalidad del mármol, es esa. Cuando tras el fragor de la lucha comprendió que no había nada que hacer sino morir en manos del salvaje, se acostó y ocultó debajo del lecho al niño, no sin prevenirle que no se moviera pasara lo que pasara. Momentos después, desnudos, feroces, ebrios de muerte, desfigurados por las pinturas, irrumpían los indios en el rancho y cosían a golpes de lanza a la infeliz que no profirió una palabra. Sobre el cuerpecito del niño oculto caía aún caliente la sangre de la que le diera la vida. Su heroicidad salvó al niño al despistar al salvaje. Este, viendo a la mujer acostada y al parecer durmiendo, la creyó la única habitante de la casa. Pasada la primera impresión y tras breve consultar, convinieron los soldados que no era prudente, ya que la noche había cerrado, seguir más adelante. Podían haber indios ocultos o regresar. Por ello resolvieron volver a la Gran Guardia. Alzaron el niño y tomaron nuevamente la picada. Pocos metros después, encontraron una niña de 8 años que se había salvado porque en ocasión del asalto estaba buscando leña en el monte. Sentir la gritería y ocultarse fue todo uno. Su susto fue tan grande que había visto pasar para el fortín a los estafetas, y a pesar de querer prevenirlos, no pudo gritar para llamar su atención. Recién al regreso de estos había reaccionado. Alzaron a la niña y continuaron para llevar la triste nueva cruzando esas mortales leguas que los separaban del único auxilio posible, la Gran Guardia. En esta la noticia cayó como una bomba.
Inmediatamente una comisión de 30 hombres a las órdenes del entonces teniente primero Narciso del Valle se puso en marcha. Era época decreciente. Los caminos estaban anegados, los ríos y arroyos a nado. Recién el día 23 llega la tropa a Yunca. Entonces pudo apreciarse la magnitud de la tragedia. El desorden era completo. Al asalto debió seguir el saqueo. Degollados y dentro de un pozo, desnudos, estaban los cuerpos del sargento primero Leyes y del cabo Rafael Salazar. En la guardia, también desnudos y degollados, los cadáveres del cabo Ángel Lugones y soldados voluntarios Alejandro Fleitas y Remigio Morínigo. En otros lugares del fortín y en la misma forma, los cuerpos de los voluntarios Ramón Maciel, Eugenio Franco y Marcos Vallejo. El cadáver del soldado Fleitas no apareció, aunque había señales evidentes de haber sido arrastrado al monte. La niñita María Leyes, de 7 años, no fue ultimada en el primer momento, y sí llevada al monte, donde se la tuvo todo un día, posiblemente. Luego fue traída nuevamente al fortín y degollada, sacándosele el cuero cabelludo. A los niños se les dio muerte tomándolos de las piernas y golpeándolos contra los horcones. En el rancho habitación del jefe del fortín estaban los cadáveres de su esposa y de un hijo de 3 años. Y en los pozos, ranchos y corrales, los restos de Polonia Enciso, María Ojeda, Demesia Pintos, Eduardo Leyes y Máximo Leyes. Ni los perros se salvaron del furor de los indios. Estaban lanceados y murieron seguramente defendiendo a sus amos. Como se ve, la tragedia fue completa y el éxito de los indios absoluto. Únicamente se salvaron, por no ser vistos, la niña y el niño que llevaron los estafetas que descubrieron el hecho. Ella está ahora en Resistencia, en casa de un médico. Él, Ramón Enciso, es actualmente soldado voluntario del regimiento. Hijo de tigres, dominará el monte o morirá en él. En ocasión de la inauguración del monumento a los caídos en Yunca, que sustituyó a la cruz primitiva, el soldado Enciso montaba guardia sobre la cubierta de cemento que cubre la tumba colectiva de las víctimas. Bajo sus pies yacía, bárbaramente asesinada, su madre. Mientras lo observaba, meditando sobre qué penoso pensamiento tendría ese hombre en esos momentos, que si eran solemnes para los espectadores, tanto más lo serían para él, actuante en la tragedia y testigo de la muerte de su madre, permaneció impasible, como si todo lo que ocurría le fuera ajeno, pero con una expresión de resolución en la que me parecía leer la del vengar a sus muertos queridos. Cuando se citó a su padre, brillaron sus pupilas, como orgulloso de su vida heroica. Pero cuando se habló en general de las mujeres inmoladas, la emoción lo traicionó.
Tembló la carabina en sus manos y 2 lágrimas cayeron sobre la tumba. Momentos después había recobrado su impasibilidad.